Un gusto estar con ustedes nuevamente, alumnos y alumnas de segundo grado, para orientarles en el desarrollo de la guía de autoaprendizaje de la asignatura de ciencia, la que corresponde a la unidad número 2, cómo utilizamos y cuidamos los sentidos. En esta oportunidad vamos a trabajar en la fase 1, semana 7. ¿Cuál es el contenido? Algunas características de los materiales sólidos y objetos, tamaño y textura, modificaciones que sufren los materiales y objetos por efecto del calor. Vamos a la introducción, a lo que ustedes deben de saber, a la teoría. Vamos a leer un poco. Al observar a nuestro alrededor se nota que existe una gran variedad de materiales con comportamientos, aspectos físicos y funcionales diferentes. De todo lo que se percibe en el entorno, es decir, de lo que está a nuestro alrededor, están las características principales siguientes. Todos los objetos ocupan un lugar en el espacio y poseen masa. Por tanto, todas las sustancias tangibles, es decir, las que se pueden tocar, se conocen como materia. ¿Cuáles son las propiedades de la materia? Propiedades generales y específicas. Los objetos se pueden describir de diferentes formas, usando distintivos como el tamaño, la forma y el color. Estas propiedades se clasifican en generales y específicas. Las propiedades generales son inherentes a toda la materia, como masa, peso, volumen, forma, tamaño, etc. En cambio, las específicas son propiedades que caracterizan a un material y le permiten distinguirse de otros, tal como la elasticidad, el color, la maleabilidad, entre otras. Veamos ahora las propiedades físicas y químicas. Las propiedades específicas se clasifican en químicas y físicas. Las propiedades químicas son aquellas que provocan durante su determinación cambios en la composición interna del material, por lo que puede ser o lo que puede pasar a ser un material diferente. Mientras que las propiedades físicas son las que no alteran la composición interna de la materia cuando son determinadas como el color, el olor y el sabor. En el esquema de la figura 1 se muestra la organización de las propiedades de la materia. Veamos. Miren. Aquí tenemos el esquema de clasificación de las propiedades de la materia, donde se nos dice que las propiedades de la materia, como veíamos anteriormente, se clasifican en específicas y generales. Dentro de las específicas están las físicas y las químicas, y dentro de las propiedades físicas están las intensivas y las extensivas. Aquí nos habla también de que las propiedades físicas se clasifican en intensivas y extensivas. Esta clasificación muestra si la propiedad depende o no de la cantidad de sustancia analizada. Las propiedades extensivas son las que varían en función de la cantidad de materia presente. Y luego se nos remite a qué es masa. Masa dice que esta es la medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El término masa y peso son utilizados a menudo de manera equivalente. Sin embargo, son cantidades distintas. La masa de un objeto es constante y no depende de su posición, lo que sí sucede con su peso, puesto que el peso es una medida de la atracción gravitacional de la Tierra sobre ese objeto. Aquí tenemos un ejemplo más práctico para entender todo eso que hemos leído. Miren la figura 2. Estas dos botellas, a pesar que tienen el mismo tamaño y la misma forma, presentan masa diferente. La botella que está llena, al tener mayor cantidad de materia, es decir, refresco, va a poseer mayor masa. La botella que está llena, esta que está a la derecha, tiene mayor cantidad de materia, que en este caso es refresco, y por lo tanto va a poseer mayor masa. La que está vacía tiene menor cantidad de materia y por lo tanto va a tener menor masa. Ahora vamos al tamaño. ¿Qué indica el tamaño? Indica el conjunto de las dimensiones que posee un cuerpo: largo, ancho y alto. Esas son las dimensiones de un cuerpo.
Según la magnitud de estas dimensiones se encuentran objetos de mayor o menor tamaño. Miren, todos los peluches presentan una forma similar, tienen la misma forma, pero poseen diferentes tamaños. Tenemos un pequeño, un mediano y un grande. Ahí está. Ahora vamos a la forma. La forma es las diferentes figuras que determinan el aspecto exterior de un objeto, lo de afuera. Varios objetos son circulares o cuadrados. En el caso que sean de dos dimensiones, es decir, planos, pueden ser esféricos o cúbicos, objetos en tres dimensiones, y otros son simplemente irregulares o asimétricos. Y aquí tenemos un ejemplo, miren, ¿cómo se llama este objeto? Este objeto es una tijera. Objetos como unas tijeras poseen formas irregulares, no geométricas, porque si ustedes se fijan acá, la parte donde se colocan los dedos para utilizar la tijera no son redondas, por eso dice que son formas irregulares. Y acá tenemos también las partes con las que corta, tampoco tienen una forma bien definida, por eso es una forma irregular. Bien, otros ejemplos de las propiedades extensivas son el volumen. ¿Qué es el volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo. La longitud es la distancia entre dos puntos, entre otras. Vamos ahora a las propiedades intensivas. Estas propiedades no varían si el objeto es grande o pequeño. Son independientes de la cantidad del material examinado, ya que permanecen constantes y no son aditivas. Por ejemplo, el color es la sensación que produce la luz en los órganos visuales. El sabor es la propiedad de algunas sustancias de ser percibidas por el sentido del gusto. El olor es la impresión que producen en el olfato las emanaciones que desprenden ciertos cuerpos. La fragilidad es la característica de un material que se rompe fácilmente. La elasticidad son materiales que sufren deformaciones cuando se hallan sujetos a la acción de fuerzas exteriores. La ductilidad es la facultad de algunos materiales de estirarse para formar hilos, por ejemplo el cobre y el oro. La maleabilidad es la capacidad de ciertos materiales de extenderse sin romperse y formar láminas. La conductividad térmica es la transferencia de calor a través de un material. Si a un cuerpo se le aumenta la temperatura y éste incrementa su tamaño, sufre una dilatación. Y aquí tenemos un ejemplo, miren. Junta de dilatación de un puente. Evitan las fracturas de los materiales durante la dilatación térmica. Es decir, si se ven expuestos a calor, no se quiebran, sino que se dilatan. Esa es la característica de este tipo de materiales. Vamos entonces al ponte a prueba. Número 1. Indica cómo afectan las propiedades químicas a la materia. Pues modifican la estructura interna durante su determinación. Esa es la respuesta. Número 2. ¿Cuál fenómeno sufre un material que aumenta su tamaño debido al incremento de su temperatura? A ese fenómeno se le llama dilatación. Ahora la pregunta 3. Selecciona el literal con la clasificación correcta de las propiedades de la materia y nos aparece el literal A y nos aparece el literal B. En el literal A se nos presenta una clasificación y en el literal B otra clasificación. La correcta es el literal B, porque las propiedades de la materia se clasifican en primer lugar en específicas y generales, y luego de las específicas van las físicas y químicas, y de las físicas se dividen en intensivas y extensivas. A donde tenemos la determinación de esa clasificación es esta que aparece acá, miren. Las propiedades de la materia se dividen en específicas y generales, luego de las específicas se clasifican en físicas y químicas, y luego las físicas se clasifican en intensivas y extensivas. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta número 3 es el literal B. Luego, posteriormente, tareas de la semana, identificación de las propiedades de la materia. Observa los diferentes materiales que se presentan a continuación. Tenemos humo, plato de cerámica, aceite, globo, jabón, café, celular y hule. Y hay que completar una tablita. Miren, por ejemplo, en el caso del humo, el color es café, el olor huele a quemado, el sabor no aplica, elasticidad no aplica y maleabilidad no aplica porque es un gas.
Pero en el caso del plato de cerámica, aquí se los he ido completando. ¿Cuál es el color que tiene el plato de cerámica? Gris y azul. Eso lo podemos ver nosotros en el dibujo que se nos ha presentado aquí arriba. Luego, ¿cuál es el olor del plato de cerámica? No tiene olor el material ni sabor. El objetivo no es consumirlo, sino que sirve para que nosotros podamos tomar nuestros alimentos. ¿Tiene elasticidad? No, es un material duro. ¿Posee maleabilidad? No, no posee. En el caso del aceite es color amarillo. El olor depende de qué está hecho. Hay algunos aceites que son hechos a base de vegetales, de coco, de oliva, etc. Y según el origen del aceite, así es el olor que nosotros podemos percibir. El sabor igualmente depende de lo que está hecho. Eso determina su sabor. Si está hecho de maíz, va a tener un leve sabor a maíz. Si está hecho de coco, del mismo modo. Ahora, ¿tiene elasticidad el aceite? El aceite es un líquido viscoso. ¿Tiene maleabilidad? No, porque es un líquido. Veamos en el caso del globo. El globo tiene color rojo, tiene olor a hule o a plástico, tiene un sabor amargo si ustedes se meten el globo a la boca. ¿Tiene elasticidad? Sí. ¿Tiene maleabilidad? Sí. Se puede moldear, es muy frágil. Ahora, en el caso del jabón, color celeste, olor, el jabón, existen olores a frutas y a hierbas. El sabor, si ustedes han probado involuntariamente un poquito de jabón, es amargo. Elasticidad no, es duro. Y la maleabilidad, pues puede ser maleable si nosotros lo dejamos en agua, pues se va a aguadear y lo vamos a poder moldear, de lo contrario no. En el caso del café, el color es café, el olor, el café es un alimento muy aromático, muy rico, huele a tostado, a caramelo, etc. El sabor del café entre ácido y amargo, elasticidad no, es un líquido, maleabilidad tampoco, es líquido. En el caso del celular, el color es negro, el olor no aplica a menos que ustedes le echen perfume. El sabor tampoco aplica, no es para poderlo consumir. La elasticidad es una textura dura la que tiene el celular y maleabilidad no posee. En el caso del hule, tiene color amarillo, rojo y morado, según lo que podemos ver en la figura que aparece aquí arriba, es de diferente color. Olor, tiene olor a resina, a material sintético, sabor amargo, elasticidad sí, es muy elástico, tiene mucha elasticidad, igual que maleabilidad. Entonces ahí estamos completando la tablita que tiene que ver con las características de cada uno de los objetos que se nos han presentado. Y pues esa sería lo que es el desarrollo de la guía de aprendizaje de ciencia, salud y medio ambiente para segundo grado. Espero que las orientaciones que se les han brindado sean de su ayuda y que les permitan completar este proceso de aprendizaje. Muchas gracias a todos. Bendiciones.